Sword Art Online. Aincrad. Introducción. Una titánica fortaleza de hierro y piedra que flota en medio de la inmensidad azul. En eso consiste la totalidad de su mundo. De acuerdo a un grupo de artesanos que se pasaron un mes de su vida determinando la superficie total de aquella fortaleza, solo el piso de acceso en la base ya mide decenas de kilómetros de lado a lado, y es tan grande que podría contener al barrio de Sategaya por completo. Por encima de este piso se levanta una centena más, uno sobre otro, cuya extensión resulta tan inmensa que incluso desafía la imaginación. En su interior es posible encontrar varias ciudades y multitud de pueblos y aldeas de pequeños tamaños, bosques, montes, llanuras, ríos y lagos. Cada piso está conectado al siguiente por medio de una única escalera, pero para encontrarla y lograr acceder a ella, los jugadores deben recorrer antes una laberíntica mazmorra plagada de monstruos y muchos peligros que no resultan nada fáciles de superar. No obstante, una vez un jugador logra alcanzar alguna ciudad en el siguiente piso, en todas las ciudades de los pisos inferiores aparecen portales que te teletransportan y que permiten que cualquier jugador pueda desplazarse libremente entre ambos puntos. Hacía ya 2 años que los jugadores trataban de conquistar esta gigantesca fortaleza, pero el lugar más alto al que habían logrado llegar era el piso 74. El nombre de la fortaleza es Aincrad, donde en este momento viven alrededor de 6.000 personas atrapadas en un mundo de espadas y batallas, un mundo llamado Sword Art Online. Capítulo 1. La hoja de la espada relució con un brillo gris plomo al clavarse limpiamente en mi hombro. La delgada línea que aparecía fija en la parte superior derecha de mi campo visual se redujo ligeramente al mismo tiempo que un escalofrío recorría el interior de mi pecho, como si una mano helada me estuviera acariciando el corazón. Esa delgada línea verde, también conocida como barra de HP, indicaba mi health points, es decir, lo que me quedaba de vida. En ese momento era justo algo más del 80%, aunque enfocado de otra manera, también podría interpretarse como que estaba casi un 20% más cerca de la muerte. Antes que la espada enemiga pudiera colocarse de nuevo en una posición de ataque, retrocedí tanto como me fue posible, poniendo una distancia considerable entre ambos. 4 décimas de segundo, lo que lo convertía en un excelente ataque de perforación. Sin embargo, yo me había anticipado al asalto. Para conseguirlo, habría recalculado deliberadamente con el objetivo de confundir al programa de aprendizaje de inteligencia artificial del enemigo. El extremo de la cimitarra casi me rozó la punta de la nariz, llevando hasta mis fosas nasales un leve olor a chamuscado. Doblé las rodillas y me lancé directo hacia el corazón del hombre lagarto. ¡Ah! Grité lanzando hacia adelante en horizontal la espada que blandía en mi mano derecha. En medio de un efecto especial, la hacía brillar un tono azul claro. La hoja de la espada atravesó las escamas del estómago de mi enemigo, del que brotaban una serie de rayos de luz escarlata que hacían las veces de sangre, mientras la criatura profería un grito estridente. Pero mi espada no se detuvo ahí. El sistema había procesado mis movimientos anteriores y se había activado automáticamente para reproducirlos, ayudándome a encadenar una nueva estocada a una velocidad sobrehumana. En las batallas que se libran en este mundo, las técnicas de espadas o las sword skills son el factor decisivo a la hora de inclinar o no la balanza a tu favor. Mi espada cortó el aire de izquierda a derecha, atravesando el pecho de mi enemigo en el proceso. Tras ejecutar una rotación completa, le asesté un tercer golpe que llegó aún más hondo, si es que cabe. ¡Arr!, gritó el hombre lagarto mientras levantaba la cimitarra en el aire. No sabría decir de rabia por haber fallado el ataque, o tal vez de furia, o quizás miedo. Por desgracia para él, yo aún no había terminado con el combo de ataques encadenados. Como si un resorte lo hubiera hecho rebotar, mi espada efectuó muchos disparos y recorridos uno tras otro, esta vez de derecha a izquierda, y alcanzó el corazón de mi adversario, asestándole un golpe crítico.
Inmediatamente después desaparecieron las 4 líneas luminosas azules celestes que habían trazado en el aire a realizar todas aquellas estocadas. Acabar de ejecutar el Horizontal Square, un ataque que encadenaba 4 golpes de espada en horizontal. Un efecto de luz brillante iluminó las paredes de la mazmorra durante unos segundos antes de desvanecerse. La barra de HP que se encontraba sobre la cabeza del monstruo se redujo hasta su nivel mínimo. Con un hondo gemido de agonía, el hombre lagarto cayó hacia atrás hasta que su inmenso cuerpo amarillo verdoso quedó inmóvil en un ángulo muy poco natural. A continuación, se oyó un ruido similar al de un cristal rompiéndose, al mismo tiempo que su cuerpo se dispersaba en miles de fragmentos digitales. Así era la muerte en este mundo, instantánea y efímera. Todo desaparecía sin dejar ni rastro de su anterior existencia. Inmediatamente después, una lista de inventario redactada con una fuente color violeta en la que aparecían los objetos y puntos de experiencia obtenidos se desplegó en el centro de mi campo visual. Blandí la espada de lado a lado, una vez más para envainarla, y retrocedí algunos pasos hasta chocar de espaldas contra la pared de la mazmorra, donde me deslicé poco a poco hasta quedarme sentado en el suelo. Exhalé un profundo suspiro y cerré los ojos con fuerza mientras notaba un incipiente martilleo en las sienes, probablemente producto del agotamiento debido a las largas horas de incesantes combates. Sacudí la cabeza varias veces para intentar disipar el dolor antes de abrir los ojos de nuevo. El pequeño reloj que iluminaba sin cesar la parte inferior derecha marcaba las 3 de la tarde. Tendría que salir ya de la mazmorra o no conseguiría volver a la ciudad antes de que anocheciera. Va siendo hora de volver, murmuré mientras me levantaba con pesadez, aunque sabía que no había nadie allí que pudiera oírme. Había terminado las misiones de aquel día. Una jornada más en la que había logrado escapar de las garras de la muerte de una forma u otra. Sin embargo, después de descansar unas pocas horas en mi guarida, al día siguiente tendría que enfrentarme a todo de nuevo. Por mucho que dispusiera de un amplio margen de seguridad, al mantener una media de victoria del 100%, tal vez un día el destino decidiera darme la espalda en medio de aquel bucle de combates infinitos. La cuestión era si lograría terminar el juego antes de que la suerte me repartiera la carta de eliminación. Pensándolo en términos de supervivencia pura y dura, habría estado mucho más tranquilo dejando pasar el tiempo sin salir del enclave seguro que representaba la ciudad, y esperando a que llegara el día en que cualquier otro valiente consiguiera completar el juego. En cambio, me lanzaba a la primera línea de combate día tras día, burlando la muerte en un intento de aumentar mi nivel de juego. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que tiene que ser adicto a los BRMMORPG, o sea, a los videojuegos de rol multijugador masivos online de la realidad virtual. ¿Es eso? A lo mejor resultaba que era un idiota arrogante que creía que salvar el mundo de golpes de espada estaba bien. Esbozando una media sonrisa en los labios, empecé a caminar hacia la salida de la mazmorra cuando de pronto me vino a la mente lo que había ocurrido aquel día. 2 años atrás, aquel momento en el que todo había terminado y en el que todo había empezado. Capítulo 2. Aquellos furiosos gemidos venían acompañados de golpes de espada con los que se limitaba a cortar el aire sin llegar a alcanzar a su objetivo. Apenas un instante después, el gran jabalí a su lado, que a pesar de su enorme corpulencia había esquivado todas aquellas estocadas, haciendo galas de unos reflejos excelentes, se volvió hacia su agresor y cargó contra él con toda su rabia. Con un solo topetazo de hocico, hizo que se volara por los aires antes de ser redondeado sobre la hierba y que le partiera la risa al contemplar aquella escena. No, Klein, así no. Los movimientos iniciales no son los más importantes del golpe. ¡Ay, qué daño, puñetero cerdo! Klein, el atacante frustrado, masculló unas palabrotas entre dientes antes de volverse hacia mí. Ya lo intento, Kirito, protestó con voz lastimera, pero no es para moverse. Klein lucía una sencilla armadura de cuero con botas altas y sujetaba su revoltoso pelo rojo con una cinta de pelo atada por detrás. Le había conocido apenas hace unas horas, pero ya me trataba con total confianza, como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Sin embargo,
Tanto su nombre como el mío, Kirito, no eran más que alias que habíamos elegido de los personajes en aquel juego. Me fijé en que las piernas de Clay empezaban a temblar de agotamiento, así que cogí una pequeña piedra que había a mis pies sobre la hierba y me coloqué en posición. En cuanto el sistema detectó los movimientos iniciales de una Sword Skill, la piedra se iluminó con un suave halo de luz verdosa. Lo que vino después fue prácticamente automático. Mi mano izquierda se abrió y la piedra salió volando trazando una línea de luz a su paso, para acertar al jabalí de lleno enfrente de las que el animal tuviera tiempo de iniciar un nuevo ataque. Gruñendo de rabia, volvió a colocarse haciéndonos frente. Es normal que se mueva, no es un espantapájaros de entrenamiento, ¿sabes? Pero no es difícil, solo tienes que desencadenar una motion o movimiento automático propio de una Sword Skill. A partir de ese momento, el sistema se encarga de que el golpe alcance el objetivo marcado. Motion, repitió Clay como una mantra mientras blandía su sable Cutlass de estilo pirata. El jabalí azul al que se enfrentaba era un monstruo de nivel 1 conocido como Frenzy Boar. Debido a que los ataques fallidos y a los topetazos que había recibido del animal, la barra HP de Clay andaba casi por la mitad. Tampoco era demasiado grave, ya que si quedaba a cero, aparecería de nuevo automáticamente en la ciudad inicial. El único problema era que la ciudad estaba a una distancia considerable del lugar en el que nos encontrábamos en ese momento, y le llevaría un buen rato poder volver. En otras palabras, había llegado al límite y el siguiente ataque resultaría decisivo. Al mismo tiempo que bloqueaba el embate del jabalí con la espada, giré el cuello para intentar darle una última indicación rápida. No sé muy bien cómo explicarlo, pero las Sword Skills no salen simplemente a la de las 3, ¿sabes? Hay que esperar el momento adecuado. Cuando notes que la técnica se ha cargado en tu arma, entonces atacas. A lo bruto, ¿eh? Clay colocó su espada curva a la altura del cintura y trató de relajarse. Exhaló aire, flexionó las rodillas y levantó la hoja por encima del hombro. Esta vez el sistema detectó correctamente el motion que pretendía iniciar, y una luz anaranjada parpadeante rodeó su sable. ¡Uah! Con un potente grito, Clay dio una patada en el suelo y se lanzó hacia adelante con una rapidez que no había demostrado hasta el momento. Una agradable campanilla de acción resonó y el sable trazó un gran círculo en el aire, brillando como si estuviera envuelto en llamas. Esta técnica básica para espada corta a una sola mano se llamaba Reaper y atravesó limpiamente el cuello del jabalí azul que empezaba a prepararse para atacar a su vez de nuevo. La barra de HP del animal, que ya andaba por la mitad, bajó rápidamente hasta el cero. Tras lanzar un agónico gruñido, su abultado cadáver se deshizo en pedacitos digitales, sobre los que aparecieron en violeta los puntos de experiencias obtenidos. «¡Toma ya!», exclamó Clay, optando una pose de victoria. Sonrió de oreja a oreja mientras se acercaba a mí levantando la mano izquierda para chocar los 5, cosa que hice antes de echarme a reír de nuevo. «Enhorabuena por tu primera victoria», le felicité. Aunque los jabalíes de este juego tienen un nivel tan bajo como los slimes en otro. ¿Cómo? Yo pensaba que sería al menos como un boss de nivel intermedio. Venga ya. Mi sonrisa se transformó en una mueca mientras colocaba mi espada en la vaina que llevaba a la espalda. Aunque estaba aprovechando para quedarme con él, en el fondo entendía muy bien aquella alegría y emoción al jugar. Yo llevaba 2 meses más que Clay recorriendo aquel mundo, peleando contra monstruos mientras adquiría experiencia y conocimientos. Pero seguía experimentando la misma satisfacción cada vez que reducía a un enemigo a bits digitales. Clay, aún presa de la euforia, recorría una y otra vez los movimientos con los que acababa de derrotar al jabalí, probablemente para memorizarlo bien. Me alejé un momento de él para contemplar el paisaje. Estábamos rodeados de praderas hasta donde alcanzaba la vista, y la luz rojiza del atardecer se reflejaba sobre las brisas de hierba en el suelo. Hacia el norte podía atisbar la sombra de lo que parecía ser un bosque, y ese reflejo que venía del sur seguramente sería un lago. Al este se encontraban las murallas de una ciudad, y al oeste, un grupo de nubes plateadas daba la sensación de extenderse hasta el infinito. En aquel momento nos encontrábamos al oeste de la ciudad inicial, en el primer piso de la inmensa fortaleza flotante, Aincrad. Estaba seguro de que habría más jugadores matando jabalíes por los alrededores, aunque no veía ninguno cerca. Por fin satisfecho, Clay se acercó a mí mientras envainaba su sable,
y echó un vistazo a todo lo que nos rodeaba. Da igual cuántas veces mire todo esto, aún no me creo que estemos dentro de un juego. Cuando dices dentro, casi parece que el juego nos haya chupado el alma o algo así. Da la sensación de que todo sea real, pero en realidad es un cerebro el que oye y ve, a través de la información que le envía el Nerve Gear, a través de las ondas electromagnéticas. Es lo que dije, encogiéndome de hombros. Ya, porque tú estás acostumbrado, pero para mí es la primera experiencia full dive. Protestó haciendo un puchero como si fuera un niño pequeño. ¿Qué pasada, tío? ¿Cómo me alegro de vivir en este siglo? Anda ya, no seas tan fantasma, respondí burlándome de él, aunque en realidad yo pensaba exactamente lo mismo. Nerve Gear, así se llamaba el hardware que nos permitía jugar al Sword Art Online, el primer VRMMORPG, juego virtual de rol multijugador masivo online de realidad virtual. De la historia, definitivamente, de toda la historia. Era un aparato completamente diferente a todo lo que había existido antes. Las antiguas consolas, con su controlador de mano y la necesidad de contar con una pantalla, eran definitivamente prehistóricas a su lado. El Nerve Gear utilizaba una única interfaz, un casco que cubría la cabeza y parte del rostro, desde la coronilla hasta el mentón. En el interior se encontraban incontables transmisores que emitían ondas electromagnéticas, mediante las que el sistema se conectaba directamente con el cerebro. El usuario no necesitaba usar ojos y oídos reales, ya que el Nerve Gear enviaba toda la información necesaria a los centros de procesamiento virtual y auditivo del cerebro. También actuaba sobre los sentidos del gusto, el tacto y el olfato, controlando así los 5 sentidos del usuario. Una vez este casco quedaba bien ajustado bajo el mentón, el jugador solo tenía que pronunciar las palabras Link Star, inicio de enlace, para activar el mecanismo. En ese momento, perdías la percepción de todo cuanto te rodeaba para sumirte en una oscuridad total que no tardaba en convertirse en un vórtice multicolor. Tras atravesarlo, llegabas a un mundo compuesto en su totalidad por datos digitales. El Nerve Gear había empezado a comercializarse medio año antes, en mayo del 2022, y permitía recrear una realidad virtual perfecta. La empresa que lo había desarrollado había acuñado un término nuevo para reflejar esta nueva conexión entre el mundo real y el espacio virtual. Lo llamaban experiencia full dive. Esta inmersión completa hacía honor a su nombre y permitía que el jugador se aislara por completo de la realidad, ya que no solo ofrecía la información sensorial correspondiente a los 5 sentidos, sino que además bloqueaba las señales que el cerebro del jugador enviaba a su propio cuerpo, lo cual era innecesario para permitir la libertad del movimiento que requería un universo virtual y evitar accidentes en el mundo real. Por ejemplo, si el jugador ordenara a su avatar en el mundo virtual que corriera y su cuerpo real obedeciese la señal del cerebro, podría acabar atravesando la pared de la habitación sin que el usuario fuera realmente consciente de lo que hacía. En definitiva, el sistema recogía todas las órdenes que el bulbo raquídeo enviaba al cuerpo y la transformaba en código digital para que se reflejaran los movimientos del avatar en el juego mismo, al mismo tiempo que impedía que el cuerpo real los obedeciera. Así era como Klein y yo podíamos movernos con total libertad y blandir nuestras espadas en los combates contra los monstruos. La inmersión completa, el impacto de la experiencia nos había fascinado a mí y a muchos otros jugadores, hasta el punto de no querer volver a utilizar las antiguas interfaces con sus punteros y sensores de movimiento. Entonces, ¿el sábado es tu primera experiencia con el Nerve Gear?, pregunté a Klein, que en ese momento contemplaba con aspecto soñador las lejanas murallas y las hierbas agitadas por el viento. Klein asintió violento hacia mí con su rostro de rasgos afilados, que me recordaba el de un joven guerrero del periodo Sengoku. Cuando se ponía serio, parecía el protagonista de una película de samuráis de época, aunque aquellos atractivos rasgos no se correspondían necesariamente con su aspecto en el mundo real. Los avatares del juego se formaban desde cero a partir de una serie de parámetros muy dispares. Por supuesto, yo también me había configurado un avatar que no tenía nada que ver con mi verdadero aspecto. De hecho, era tan parecido al héroe de una serie de animación de fantasía que casi me daba vergüenza. La verdad es que no me animaba a comprarlo hasta que tenía el juego en mis manos. Como habían dicho que en la primera tirada solo iban a salir 10.000 copias a la venta, supongo que puedo considerarme afortunado, replicó Klein con su voz bien timbrada, que seguramente tampoco se parecía en nada a su voz real.
aunque a tu lado soy un pringado. Solo había 1000 plazas para el beta tester y vas y consigues una. Sí, la verdad es que me sonrió la suerte, respondí mientras me rascaba la coronilla, algo incómoda por la mirada asesina que me estaba lanzando Clay. Recordaba como si fuera ayer la expectación y la impaciencia cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de Sword Art Online. Aunque el Nerd Gear ofrecía la experiencia de inmersión total y una configuración de juego rompedora, los juegos disponibles hasta entonces no eran capaces de aprovechar al máximo sus posibilidades. En su gran mayoría se trataba de puzzles de ingenio o juegos educativos, lo que había decepcionado profundamente a los jugadores adictos como yo, que reclamábamos un juego de verdad en el que pudiéramos sumergirnos del todo. Queríamos un MMORPG, un juego multijugador masivo online, un inmerso mundo de fantasía en el que miles de jugadores pudiéramos conectarnos al mismo tiempo, donde crecer, luchar y vivir. Justo cuando nuestras expectativas habían alcanzado su punto máximo, anunciaron el lanzamiento de Sword Art Online, un juego con el que se inauguraba un nuevo género, el BRMMORPG, y que prometía ser todo lo que habíamos esperado y más. El SAO se desarrollaba en Ikrat, en una gigantesca fortaleza flotante con 100 niveles o pisos en total, en cada uno de los cuales podíamos encontrar bosques, llanuras, pueblos y ciudades que recorrer con total libertad. Para enfrentarnos a los enemigos solo podíamos contar con nuestras armas, ya que en este mundo habían eliminado la existencia de la magia, un factor casi constante en el resto de juegos de fantasía heroica. En lugar de magia, contábamos con una serie inagotable de técnicas especiales con la espada llamada Sword Skills. El hecho de dar preferencia a las armas blancas sobre la magia nos permitía a los jugadores sentir la experiencia full dive con mayor intensidad. Si cabe porque, al tratarse de combates físicos, la sensación de realidad era apabullante. Pero las técnicas que el juego ofrecía no se limitaban únicamente al combate. Cualquier jugador que se lo propusiera podía adquirir una serie de técnicas artesanales que le permitían forjar el hierro, trabajar en cuero, doblar ropa, pescar, cocinar o incluso tocar algún instrumento. Es decir, casi todas las actividades cotidianas estaban incluidas dentro del abanico de posibilidades que te permitían desarrollar literalmente una vida completa. Si tenías ganas y te esforzabas, incluso existía la posibilidad de comprar una casa propia o de dedicarte a cultivar los campos o tal vez criar ovejas. A medida que se iban desvelando los detalles del juego, el entusiasmo de los gamers, los jugadores más avesados iban en aumento. Más de 100.000 personas, más o menos la mitad de lo que habíamos adquirido en Nerd Gear, nos presentamos voluntarios para ser uno de los 1000 afortunados beta testers que probarían el juego antes de su lanzamiento. Que me eligieran a mí no fue más que suerte pura y dura. Como jugador de la versión beta, tenía asegurada una copia de la versión oficial del juego el mismo día que saliera a la venta. Durante los 2 meses del periodo de prueba, fue como si estuviera viviendo un sueño hecho realidad. En el instituto solo podía pensar en mis ítems o objetos, en mi equipamiento y en cómo podía ganar experiencia y mejorar mis técnicas. En cuanto terminaban las clases, volvía corriendo a casa y me sumergía en la experiencia full dive hasta el amanecer. Antes que pudiera darme cuenta, terminó el periodo beta, el día en que tuve que decir adiós al personaje que había creado y desarrollado con tanta devoción. Me sentí como si hubieran arrancado una parte de mí mismo. Hasta aquel día, 6 de noviembre del 2022, un domingo a la 1 del mediodía, cuando por fin abrieron los nuevos servidores oficiales, yo llevaba más de media hora esperando pacientemente y entré en cuestión de segundos para encontrar el contador de jugadores en línea del servidor, el cual indicaba que ya permanecían más de 9.500 afortunados. Y digo afortunados porque la preventa del juego se había agotado en un visto y no visto en las tiendas de internet, y la gente había hecho cola durante 3 días con sus noches ante las tiendas físicas para conseguir los ejemplares que habían salido a la venta directa el mismo día. La expectación había sido tanta que la noticia había aparecido en casi todos los medios de comunicación. En otras palabras, la gran mayoría de personas que había adquirido el SAO eran verdaderos yonkis de los videojuegos. El mismo Klein era un ejemplo perfecto de adicto a los juegos en línea. Al volver a entrar en el SAO y pisar las baldosas de la ciudad inicial de nuevo, me invadió una profunda sensación de nostalgia y me dirigí a los callejones secundarios donde sabía que encontraría una armería con precios especialmente baratos. Klein se había dado cuenta enseguida de que, a diferencia de la mayoría de jugadores, yo parecía saber exactamente a dónde me dirigía, por lo que había deducido que yo había sido uno de los beta testers.
Oye, espera, tienes pinta de saber cómo rola el juego. ¿Por qué no me das unas lecciones? Me espetó sin preámbulos. Debo decir que antes de ese momento yo no le conocía. Klein era lo que venía siendo una jeta. Me pilló tan sorpresa que incluso me costó reaccionar. Bueno, vale. ¿Me acompañas a la armería? Total que le había acabado haciendo de instructor como si fuera un vulgar NPC. O un personaje no jugador que orienta en el sistema. Para ser sinceros, en el entorno del juego me costaba relacionarte con la gente tanto, más que en la vida real. Había conocido a muchos jugadores durante la fase beta, pero no había llegado a trabar amistad con ninguno de ellos. En cambio, con Klein me había sentido cómodo desde el principio, y eso que se había acercado a mí con puro interés. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Seguir cazando jabalíes hasta que te acostumbres a la técnica? Pregunté a Klein mientras pensaba que tal vez con él podía llegar a formar algún equipo. Pues me encantaría decirte que sí, pero... Me respondió mirando de reojo el sensor a su derecha, en el que debía estar comprobando la hora. Tengo que salirme ya, que me espera la cena. Antes me pedí una pizza para las 5:30. Sí que vienes preparado. Klein debió notar la decepción en mi voz, porque inmediatamente sacó pecho y me sonrió de oreja a oreja. Aunque luego vuelvo, que he quedado con unos amigos que conozco de otro juego. ¿Te apuntas?, me preguntó. Pues... tampoco tiene que ser hoy. Te los puedo presentar cualquier otro día, replicó Klein rápidamente al captar que yo no las tenías todas conmigo. Vale, muchas gracias. Soy yo quien debería dártelas. Gracias, chaval. Te veo otro día. A ver si me pongo a tu nivel, dijo sonriente tras echarle una última mirada al reloj. Me extendió su mano para que le estrechara y al aceptarla no pude evitar pensar que seguramente había sido un gran líder de equipo en algún otro juego. Hasta pronto. Si tienes alguna pregunta más, no dudes en llamarme. Eso haré y gracias de nuevo, respondió antes de soltarme la mano. Fue en ese preciso instante cuando Aincrad, o para ser más exactos, Sword Art Online, dejó de ser un juego para mí. Klein retrocedió un paso y extendió los dedos índice y corazón hacia el vacío. Ese era el gesto con el que se abría la ventana del menú principal del juego. Con un leve tintineo, un rectángulo translúcido de color violeta apareció ante él. Me alejé unos pasos para sentarme sobre una roca y abrir mi propia ventana. Estaba ordenando con el dedo los ítems que había conseguido al enfrentarnos con el jabalí, cuando un grito de Klein me interrumpió. ¿Pero qué mierda es esto? ¿No hay un botón de logout para salir? Pues claro que lo hay, repliqué yo molesto por la interrupción, apenas levantando la vista por encima de mi ventana. ¿Cómo no va a haber? Búscalo bien. Ante mi tono de voz, aquel aguirucho de espada se colocó la cinta de mal gusto que llevaba en la cabeza y se pasó la mano por la cara un poco nervioso. Para aquel entonces ya me sabía de memoria la ventana. A la izquierda se encontraba el extenso menú de opciones. A la derecha estaba la lista de equipamiento en activo y en la parte inferior había un botón que indicaba claramente Logout en letras mayúsculas. Seguí examinando la lista de objetos obtenidos sin hacer demasiado caso a Klein hasta que volvió a interrumpirme. «¡Que no está! ¡Compruébalo tú mismo!», insistió él. «¿Cómo que no está?», mascullé fastidiado, mientras pulsaba la parte superior izquierda de la ventana para volver a la pantalla inicial. En cuanto el menú de opciones y la lista de equipamiento aparecieron ante mis ojos, deslicé el dedo por la parte inferior de la pantalla con un gesto mecánico. Nada. Me quedé helado. Klein tenía razón, el botón no estaba ahí. Aquel había sido su lugar cuando había jugado la versión beta, y estaba seguro de haberlo visto cuando había entrado en la versión oficial hace algunas horas, aunque ahora se esfumó por completo. Sorprendido, me quedé mirando el vacío durante unos segundos antes de repasar todas las opciones del menú para asegurarme que no habían cambiado de sitio. Cuando terminé de comprobar la última, levanté la cabeza y miré a Klein, que me había estado observando con atención hasta entonces. No está, No está. Aunque me molestaba haberme equivocado, tuve que admitir que Klein tenía razón. ¿Será algún bug del sistema? Como hoy es el primer día que abren el servidor, se apresuró Klein a decir, tocándose pensativo el mentón. Seguro que ahora mismo todo el mundo está friendo a los Game Master. Los desarrolladores deben estar a punto de echarse a llorar. ¿Ya tienes tiempo? ¿No que te traían la pizza a las 5:30? Le pregunté con cierto sarcasmo. Mierda, ya no me acordaba. No pude evitar sonreír al verle saltando arriba y abajo con los ojos como platos. Cuando terminé de eliminar los objetos inútiles de mi inventario, me levanté y me acerqué de nuevo hasta Klein, que seguía lamentándose por su pizza con anchoas.
que se iba a quedar súper fría, su ginger ale que se iba a quedar muy caliente. ¿Por qué no intentas llamar a uno de los Game Masters?, le pregunté. A lo mejor puede desconectarte directamente. Ya lo he intentado, pero no contesta ninguno. Y ya son y 25. Oye, Kirito, ¿no se puede salir de otra manera? El tono suplicante de Klein y la forma que extendía las manos hacia mí, rogando que le solucionara el problema, hicieron que me invadiera un mal presentimiento, y un escalofrío me recorrió la espalda. Vamos a ver. Salir del juego y volver al mundo real era muy sencillo. Solo había que pulsar logout y luego yes. Tan sencillo que ya no tenía ni idea si existía alguna otra forma de salir de aquel sitio. Levanté la mirada hacia Klein y negué con la cabeza. No se puede. Solo puedes salir desde el menú. No fastidies, ¿te estás quedando conmigo?, insistió él, negando la realidad. Retirada, logout, quiero salir, vamos. Nada. En aquel juego no existía ninguna opción para dar órdenes de viva voz. Dejé que siguiera protestando y enredando con el menú durante un rato antes de intentar calmarlo. No te molestes, Klein. En el manual ni siquiera decía cómo desconectarse en caso de emergencia. ¿Y eso no es un gran problema? Así no hay manera de que nuestra conciencia regrese a nuestro cuerpo, gritó alarmado volviéndose hacia mí de nuevo. Esta vez la entendía perfectamente. No puede ser. ¿Estamos atrapados dentro del juego? Klein dejó escapar una carcajada histérica. Pues claro, continuó hablando a toda velocidad pese al nerviosismo. Lo único que hay que hacer es apagar la corriente. Eso, quitarnos el Nerd Gear de la cabeza. Al verle hacer el gesto de sacarse el casco, la ansiedad me invadió de nuevo, pero traté de que no se me notara al responderle. No podemos hacer ni una cosa ni la otra. Una vez entras en el full dive, no puedes volver a moverte hasta que sales del juego, ya que el Nerd Gear intercepta todas las órdenes que nuestro cerebro envía. Expliqué mientras me daba golpecitos con el dedo en la sien, y las transmite al juego para que sea nuestro avatar el que se mueva en lugar de nuestro cuerpo real. Tras decirle eso, Klein pareció quedarse sin fuerzas, y los dos permanecimos en silencio durante varios minutos, perdidos en nuestros pensamientos. La experiencia Full Die implicaba que el Nerd Gear bloqueaba todas las señales que nuestro cerebro mandaba a la médula espinal, alterándolas de forma que se reflejaran solo con los movimientos en el juego. Podía agitar los brazos y gritar hasta desgañitarme. En el mundo real seguiría mudo y quieto como un cadáver sobre la cama. La ventaja era que al desconectarte no te encontrabas con el cuerpo lleno de moretones por culpa de los golpes que te llevaras en el juego. La desventaja, que nos impedía salir de la inmersión por nuestros propios medios. En otras palabras, tenemos que esperar a que solucionen el bug o a que alguien vaya a apagar el Nerd Gear o quitárnoslo de la cabeza, murmuró Klein, un poco aterrado. Asentí sin decir nada. Mierda, pues yo vivo solo, ¿y tú? Dudé un instante, pero le contesté con la verdad. Pues con mi madre y mi hermana. Cuando vean que no bajo a cenar, supongo que entrarán en mi cuarto y lo desconectarán. Uy, ¿y cuántos años tiene tu hermana?, preguntó Klein acercándose a mí con los ojos brillantes y llenos de un interés repentino. Le empujé para apartar su cara de la mía antes de contestarle. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? Para tu información, le gusta practicar deportes y no soporta los videojuegos. Es como si fuera de una especie completamente diferente a la nuestra. Pues esa no es la cuestión ahora. Esto es demasiado raro, dije intentando volver al tema que nos ocupaba. Sí que es raro, ¿no? ¿Qué clase de bug será? No creo que sea un simple bug. Que los jugadores no podamos desconectarnos del juego es un problema muy grave. Y tu pizza se está enfriando en estos momentos. Es como si hubieras perdido el dinero que te has gastado en ello. Ya lo creo. Definitivamente es grave. Comer una pizza fría es como masticar cartón. Ignoré sus payasadas y seguí pensando en voz alta. Lo normal sería que los administradores cerraran el servidor y enviaran de vuelta a todos los jugadores. Pero ya han pasado más de 15 minutos desde que nosotros nos hemos dado cuenta del problema y nadie ha hecho nada. Tampoco ha habido ningún anuncio oficial. Pues tienes razón, ahora que lo mencionas, suspiró Klein frotándose en el mentón de nuevo. Y eso que se supone que Argus es la compañía que mejor asistencia técnica ofrece. No es nada bueno para ellos que el servidor tenga fallas el primer día. Opino lo mismo. Además, no es solo eso. El SAO es el primer BRMMORPG de la historia. Un problema como este podría acabar con el género. Hasta podrían prohibirlo. Los dos nos quedamos mirando nuestros respectivos sábares antes de suspirar. Respiré hondo aquel aire digital, fresco y seco, muy propio del otoño, la estación en la que nos encontrábamos también en el mundo real.
Levanté la vista. A unos 100 metros por encima de mí podía distinguir vagamente la base del segundo piso, tintada de un tono violáceo. Mis ojos recorrieron su superficie irregular y atisbaron la gigantesca torre bajo la que se encontraba la mazmorra, en cuyo laberinto se encontraba la puerta que daba acceso al siguiente piso. Y eran las 5:30 y el cielo adquiría un leve tono púrpura propio del atardecer. Los últimos rayos del sol se inundaban con una agradable luz dorada. Los extensos campos que nos rodeaban, la imagen que me ofrecía aquel mundo virtual, era tan hermosa que casi me corta la respiración. Un momento después, todo cambió para mí, para siempre.